Las aventuras de Sherlock Holmes. La segunda mancha. Por Arthur Conan Doyle. Mi intención era que la aventura de Abbey Grange fuera la última de las hazañas de mi amigo, el señor Sherlock Holmes, que alguna vez comunicara al público. Esta resolución mía no se debió a falta de material, ya que tengo notas de muchos cientos de casos a los que nunca he aludido, ni fue causada por ningún interés menguante por parte de mis lectores en la personalidad singular y los métodos únicos de este hombre extraordinario. La verdadera razón reside en la desgana que el señor Holmes ha mostrado a la publicación continua de sus experiencias. Mientras estuvo en la práctica profesional, los registros de sus éxitos tuvieron algún valor práctico para él. Pero desde que definitivamente se retiró de Londres, y se dedicó a estudiar y cultivar apicultura en Sussex Downs, la notoriedad se le ha vuelto odiosa. Y ha solicitado perentoriamente que se observen estrictamente sus deseos en esta materia. Solo después de representarlo ante él le prometí que la aventura de la segunda mancha se publicaría cuando llegaran los tiempos, y le señalé que era apropiado que esta larga serie de episodios culminara en el caso internacional más importante que jamás haya tenido que manejar, que finalmente logré obtener su consentimiento para que por fin se presentara al público un relato cuidadosamente guardado del incidente. Si al contar la historia parezco algo vago en ciertos detalles, el público comprenderá fácilmente que hay una excelente razón para mi reticencia. Fue entonces, en un año, e incluso en una década, que no mencionaré, que una mañana de martes de otoño encontramos a dos visitantes de fama europea entre las paredes de nuestra humilde habitación en Baker Street. El único, austero, de nariz alta, ojos de águila y dominante, no era otro que el ilustre Lord Bellingham, 2 veces primer ministro de Gran Bretaña. El otro, moreno, bien definido y elegante, apenas de mediana edad y dotado de toda la belleza de cuerpo y mente, era el muy honorable Trelawney, secretario de Asuntos Europeos y el estadista más prometedor del país. Se sentaron uno al lado del otro en nuestro sofá lleno de papeles, y era fácil ver por sus rostros cansados y ansiosos que lo que los había traído era un asunto de la más apremiante importancia. Las manos delgadas, de venas azules, del primer ministro estaban fuertemente entrelazadas sobre la punta de marfil de su paraguas, y su rostro demacrado y ascético miraba sombríamente de Holmes a mí. El secretario europeo se mesó nerviosamente el bigote y jugueteó con los precintos de la cadena de su reloj. Cuando descubrí mi pérdida, señor Holmes, que fue esta mañana a las 8 en punto, informé de inmediato al primer ministro. Fue por sugerencia suya que ambos acudimos a usted. ¿Ha informado a la policía? No, señor, dijo el primer ministro, con el tono rápido y decidido que le caracterizaba. No lo hemos hecho ni es posible que debamos hacerlo. Informar a la policía debe significar, a largo plazo, informar al público. Esto es lo que especialmente deseamos evitar. ¿Y por qué, señor? Porque el documento en cuestión es de una importancia tan inmensa que su publicación podría muy fácilmente, casi diría probablemente, conducir a complicaciones europeas del mayor momento. No es exagerado decir que la paz o la guerra pueden depender de esta cuestión. A menos que su recuperación pueda llevarse a cabo con el mayor secreto, entonces es mejor que no se recupere en absoluto, ya que el único objetivo de quienes lo han tomado es que su contenido sea de conocimiento general. Entiendo. Ahora, señor Trelawney, le agradecería mucho que me dijera exactamente las circunstancias en las que desapareció este documento. Eso se puede hacer en muy pocas palabras, señor Holmes. La carta, pues era de un potentado extranjero, fue recibida hace 6 días.
Era de tal importancia que nunca lo dejé en mi caja fuerte, sino que cada noche lo llevaba a mi casa en Vite Alteres y lo guardaba en mi dormitorio, en una caja cerrada con llave. Estaba allí anoche. De eso estoy seguro. De hecho, abrí la caja mientras me vestía para cenar y vi el documento dentro. Esta mañana ya no estaba, la caja de despacho había estado toda la noche junto al cristal de mi tocador. Tengo el sueño ligero, al igual que mi esposa. Ambos estamos dispuestos a jurar que nadie podría haber entrado en la habitación durante la noche. Y, sin embargo, repito que el papel ya no existe. ¿A qué hora cenaste? 7:30. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que te fueras a la cama? Mi esposa había ido al teatro. La esperé despierto. Eran las 11:30 cuando nos dirigimos a nuestra habitación. ¿Entonces durante 4 horas la caja de despacho estuvo sin vigilancia? A nadie se le permite entrar en esa habitación excepto a la criada por la mañana y a mi ayuda de cámara o la doncella de mi esposa durante el resto del día. Ambos son servidores de confianza que llevan algún tiempo con nosotros. Además, ninguno de los dos podía saber que en mi caja de despacho había algo más valioso que los documentos ordinarios del departamento. ¿Quién sabía de la existencia de esa carta? No hay nadie en la casa. ¿Seguramente su esposa lo sabía? No, señor. No le había dicho nada a mi esposa hasta que me perdí el periódico esta mañana. El primer ministro asintió con aprobación. Señor, hace tiempo que sé cuán elevado es su sentido del deber público, dijo. Estoy convencido de que, en el caso de un secreto de esta importancia, superaría los vínculos domésticos más íntimos. El secretario europeo hizo una reverencia. No me hace usted más que justicia, señor. Hasta esta mañana nunca le había dicho una palabra a mi esposa sobre este asunto. ¿Podría haberlo adivinado? No, señor Holmes, ella no podría haberlo adivinado, ni nadie podría haberlo adivinado. ¿Has perdido algún documento antes? No, señor. ¿Quién hay en Inglaterra que supiera de la existencia de esta carta? Todos los miembros del gabinete fueron informados de ello ayer, pero la promesa de secreto que asiste a cada reunión del gabinete se vio reforzada por la solemne advertencia que hizo el primer ministro. Dios mío, pensar que en pocas horas yo también lo habría perdido. Su hermoso rostro estaba distorsionado por un espasmo de desesperación y sus manos se tiraban del cabello. Por un momento vislumbramos al hombre natural, impulsivo, ardiente, profundamente sensible. Al siguiente, la máscara aristocrática fue reemplazada y la voz suave había regresado. Además de los miembros del gabinete, hay 2, o posiblemente 3, funcionarios departamentales que conocen la carta. No hay nadie más en Inglaterra, señor Holmes, se lo aseguro, pero en el extranjero. Creo que nadie en el extranjero lo ha visto excepto el hombre que lo escribió. Estoy convencido de que sus ministros no han utilizado los canales oficiales habituales. Holmes lo pensó durante un rato. Ahora, señor, debo preguntarle más particularmente qué es este documento y por qué su desaparición debería tener consecuencias tan trascendentales. Los dos estadistas intercambiaron una rápida mirada y las cejas pobladas del primer ministro se fruncieron. Señor Holmes, el sobre es largo y delgado, de color azul pálido. Hay un sello de cera roja estampado con un león agazapado. Está dirigido con letra grande, y en negrita a, me temo, señor, dijo Holmes, que, por interesantes y realmente esenciales que sean estos detalles, mis investigaciones deban ir más a la raíz de las cosas. ¿Cuál era la carta,
ese es un secreto de Estado de suma importancia, y me temo que no puedo decírselo. Ni veo que sea necesario. Si con la ayuda de los poderes que se dice que posees puedes encontrar un sobre como el que describo con su cerramiento, habrás merecido lo mejor de tu país, y habrás ganado cualquier recompensa que esté en nuestro poder otorgar. Sherlock Holmes se levantó con una sonrisa. Ustedes son dos de los hombres más ocupados del país, dijo, y, a mi manera, también tengo muchas visitas. Lamento muchísimo no poder ayudarle en este asunto y cualquier continuación de esta entrevista sería una pérdida de tiempo. El primer ministro se puso de pie de un salto con ese brillo rápido y feroz de sus ojos hundidos ante el cual un gabinete se ha acobardado. No estoy acostumbrado, señor, comenzó, pero dominó su ira y volvió a sentarse. Durante un minuto o más nos quedamos todos sentados en silencio. Entonces el viejo estadista se encogió de hombros. Debemos aceptar sus términos, señor Holmes. Sin duda tiene razón y no es razonable que esperemos que actúe a menos que le brindemos toda nuestra confianza. Estoy de acuerdo con usted, dijo el estadista más joven. Entonces se lo diré, confiando enteramente en su honor y en el de su colega, el doctor Watson. Puedo apelar también a su patriotismo, porque no puedo imaginar mayor desgracia para el país que el que este asunto salga a la luz. Puedes confiar en nosotros con seguridad la carta, entonces. Es de cierto potentado extranjero que ha estado irritado por algunos acontecimientos coloniales recientes en este país. Ha sido escrito apresuradamente y bajo su entera responsabilidad. Las investigaciones han demostrado que sus ministros no saben nada del asunto. Al mismo tiempo, está redactado de una manera tan desafortunada, y ciertas frases en él son de un carácter tan provocativo, que su publicación sin duda conduciría a un estado de ánimo sumamente peligroso en este país. Habría tal fermento, señor, que no dudo en decir que dentro de una semana de la publicación de esa carta este país estaría involucrado en una gran guerra. Holmes escribió un nombre en un trozo de papel y se lo entregó al primer ministro. Exactamente. Fue. Y es esta carta que bien puede significar el gasto de 1.000 millones y la vida de 100.000 hombres, la que se ha perdido de esta manera inexplicable. ¿Ha informado al remitente? Sí, señor, se ha enviado un telegrama cifrado. Quizás desee la publicación de la carta. No, señor, tenemos fuertes razones para creer que él ya comprende que ha actuado de manera indiscreta y exaltada. Sería un golpe mayor para él y para su país que para nosotros si esta carta saliera a la luz. Si esto es así, ¿a quién le interesa que salga la carta? ¿Por qué alguien debería desear robarlo o publicarlo? Allí, señor Holmes, me llevará a regiones de alta política internacional. Pero si se considera la situación europea no será difícil percibir el motivo. Toda Europa es un campo armado. Hay una doble liga que logra un equilibrio justo del poder militar. Gran Bretaña sostiene la balanza. Si Gran Bretaña fuera empujada a la guerra con una confederación, aseguraría la supremacía de la otra confederación, ya sea que se unieran a la guerra o no. ¿Me sigues? Muy claro. Es entonces interés de los enemigos de este potentado obtener y publicar esta carta, para crear una brecha entre su país y el nuestro. Sí, señor. ¿Y a quién se enviaría este documento si cayera en manos de un enemigo? A cualquiera de las grandes cancillerías de Europa. Probablemente esté avanzando hacia allí en este instante tan rápido como el vapor puede llevarlo. El señor Trelawney esperó, dejó caer la cabeza sobre el pecho, y gimió en voz alta.
El primer ministro le puso amablemente la mano en el hombro. Es tu desgracia, querido amigo. Nadie puede culparte. No hay ninguna precaución que hayas descuidado. Ahora, señor Holmes, usted está en pleno conocimiento de los hechos. ¿Qué curso recomienda? Holmes sacudió la cabeza con tristeza. ¿Cree usted, señor, que a menos que se recupere este documento habrá guerra? Creo que es muy probable. Entonces, señor, prepárese para la guerra. Es una palabra difícil, señor Holmes. Considere los hechos, señor. Es inconcebible que fuera tomada después de las 11:30 de la noche. Ya que tengo entendido que el señor Espero y su esposa estuvieron ambos en la habitación desde esa hora hasta que se supo la pérdida. Fue tomada, pues, ayer por la tarde entre las 7:30 y las 11:30, probablemente cerca de la hora anterior, ya que quien la tomó evidentemente sabía que estaba allí, y naturalmente, la recogería lo antes posible. Ahora, señor, si a esa hora se llevó un documento de esta importancia, ¿dónde puede estar ahora? Nadie tiene ningún motivo para retenerlo. Se ha transmitido rápidamente a quienes lo necesitan. ¿Qué posibilidades tenemos ahora de superarlo o incluso de rastrearlo? Está fuera de nuestro alcance. El primer ministro se levantó del sofá. Lo que usted dice es perfectamente lógico, señor Holmes. Siento que el asunto está fuera de nuestras manos. Supongamos, a modo de argumento, que el documento fue tomado por la criada o por el valet. Ambos son sirvientes viejos y probados. Entiendo que usted diga que su habitación está en el segundo piso, que no hay entrada desde afuera y que desde adentro nadie puede subir sin ser visto. Debe ser, entonces, alguien de la casa quien se lo ha llevado. ¿A quién se lo llevaría el ladrón? A uno de los varios espías y agentes secretos internacionales, cuyos nombres me resultan bastante familiares. Hay 3 de los que se puede decir que son los jefes de su profesión. Comenzaré mi investigación dando vueltas y descubriendo si cada uno de ellos están en su puesto. Si falta alguno, especialmente si ha desaparecido desde anoche, tendremos alguna indicación de dónde ha ido a parar el documento. ¿Por qué debería estar desaparecido?, preguntó el secretario europeo. Lo más probable es que llevara la carta a una embajada en Londres. Me parece que no. Estos agentes trabajan de forma independiente, y sus relaciones con las embajadas suelen ser tensas. El primer ministro asintió con la cabeza en señal de aquiescencia. Creo que tiene razón, señor Holmes. Llevaría un premio tan valioso al cuartel general con sus propias manos. Creo que su curso de acción es excelente. Mientras tanto, espero, no podemos descuidar todos nuestros demás deberes a causa de esta desgracia. Si hay novedades durante el día, nos comunicaremos con usted y sin duda nos hará saber los resultados de sus propias investigaciones. Los 2 estadistas hicieron una reverencia, y salieron gravemente de la habitación. Cuando nuestros ilustres visitantes se marcharon, Holmes encendió su pipa en silencio y permaneció sentado durante un rato perdido en sus pensamientos más profundos. Había abierto el periódico de la mañana, y estaba inmerso en un crimen sensacional que había ocurrido en Londres la noche anterior, cuando mi amigo lanzó una exclamación, se puso de pie de un salto, y dejó su pipa sobre la repisa de la chimenea. Sí, dijo, no hay mejor manera de abordarlo. La situación es desesperada, pero no desesperada. Incluso ahora, si pudiéramos estar seguros de cuál de ellos se lo ha llevado, es posible que aún no haya salido de sus manos. Al fin, y al cabo,
con estos tipos se trata de una cuestión de dinero, y tengo el apoyo del Tesoro británico. Si está en el mercado lo compraré, aunque eso signifique un centavo más en el impuesto sobre la renta. Es concebible que el tipo se detenga para ver qué ofertas vienen de este lado antes de probar suerte en el otro. Solo existen esos tres capaces de jugar un juego tan audaz. Están Oberstein, Larrotiere, y Eduardo Lucas. Veré a cada uno de ellos. Eché un vistazo a mi periódico matutino. ¿Es Eduardo Lucas, de Godolphin Street? Sí. No lo verás. ¿Por qué no? Lo asesinaron en su casa anoche. Mi amigo me ha asombrado tantas veces en el curso de nuestras aventuras que con un sentimiento de júbilo me di cuenta de cuán completamente lo había asombrado. Me miró asombrado, y luego me arrebató el papel de las manos. Este era el párrafo que yo estaba leyendo cuando se levantó de su silla. Asesinato en Westminster. Un crimen de carácter misterioso se cometió anoche en el número 16 de Godolphin Street, una de las antiguas y apartadas hileras de casas del siglo XVIII que se encuentran entre el río y la abadía, casi a la sombra de la gran torre del Parlamento. Esta pequeña pero selecta mansión es habitada desde hace algunos años por Eduardo Lucas, muy conocido en el ambiente social tanto por su encantadora personalidad como por tener la merecida fama de ser uno de los mejores tenores amateurs del país. El señor Lucas es un hombre soltero, de 34 años de edad, y su establecimiento está formado por la señora Pringle, una anciana ama de llaves, y Mitton, su ayuda de cámara. El primero se retira temprano y duerme en lo alto de la casa. El valet había salido por la noche, visitando a un amigo en Hammersmith. A partir de las 10 el señor Lucas tuvo la casa para él solo. Lo que ocurrió durante ese tiempo aún no ha trascendido, pero a las 12 menos cuarto el agente de policía Barrett, al pasar por Godolphin Street, observó que la puerta del número 16 estaba entreabierta. Llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Al ver una luz en el salón, avanzó hacia el pasillo, y volvió a llamar, pero sin respuesta. Luego abrió la puerta y entró. La habitación estaba en un estado de desorden salvaje. Todos los muebles estaban apartados hacia un lado y una silla tumbada sobre su respaldo en el centro. Al lado de esta silla, y todavía agarrado a una de sus patas, yacía el infortunado inquilino de la casa. Había sido apuñalado en el corazón y debió morir instantáneamente. El cuchillo con el que se había cometido el crimen era un puñal indio curvo, arrancado de un trofeo de armas orientales que adornaba una de las paredes. El robo no parece haber sido el motivo del crimen, ya que no hubo ningún intento de sustraer el valioso contenido de la habitación. El señor Eduardo Lucas era tan conocido y popular que su violento y misterioso destino despertará un doloroso interés y una intensa simpatía en un amplio círculo de amigos. Bueno, Watson, ¿qué opinas de esto?, preguntó Holmes, después de una larga pausa. Es una coincidencia asombrosa. ¿Una coincidencia? Aquí está uno de los tres hombres que habíamos nombrado como posibles actores en este drama. Y encuentra una muerte violenta durante las mismas horas en que sabemos que se estaba representando ese drama. Las probabilidades de que se trate de una coincidencia son enormes. Ninguna cifra podría expresarlos. No, mi querido Watson, los dos acontecimientos están conectados, deben estar conectados. Nos corresponde a nosotros encontrar la conexión. Pero ahora la policía oficial debe saberlo todo. De nada. Saben todo lo que ven en Godolphin Street. No saben ni sabrán nada de Vite Alteres.
Solo nosotros conocemos ambos acontecimientos. Y podemos rastrear la relación entre ellos. Hay un punto obvio que, en cualquier caso, habría vuelto mis sospechas contra Lucas. Godolphin Street, Westminster, está a solo unos minutos a pie de Vite Alteres. Los otros agentes secretos que he nombrado viven en el extremo West End. Por lo tanto, a Lucas le resultó más fácil que a los demás establecer una conexión o recibir un mensaje de la casa del secretario europeo. Una cosa pequeña. Pero cuando los acontecimientos se comprimen en unas pocas horas puede resultar esencial. Hola. ¿Qué tenemos aquí? La señora Hudson había aparecido con una tarjeta de dama en su bandeja. Holmes la miró, arqueó las cejas y me la entregó. Pregúntele a Lady Hilda Trelawney si tendrá la amabilidad de dar un paso al frente, dijo. Un momento después, nuestro modesto apartamento, ya tan distinguido esa mañana, se vio aún más honrado con la entrada de la mujer más encantadora de Londres. A menudo había oído hablar de la belleza de la hija menor del duque de Belminster, pero ninguna descripción de ella ni la contemplación de fotografías incoloras me habían preparado para él. Encanto sutil y delicado y el hermoso colorido de esa exquisita cabeza. Y sin embargo, tal como lo vimos aquella mañana de otoño, no fue su belleza lo primero que impresionaría al observador. La mejilla era hermosa pero estaba pálida por la emoción, los ojos brillaban pero era el brillo de la fiebre. La boca sensible estaba apretada, y tensa en un esfuerzo por controlarse. El terror, no la belleza, fue lo primero que saltó a la vista cuando nuestra hermosa visitante permaneció un instante enmarcada por la puerta abierta. ¿Ha estado aquí mi esposo, señor Holmes? Sí, señora, ha estado aquí. Señor Holmes. Te imploro que no le digas que vine aquí. Holmes hizo una fría reverencia, y le indicó a la dama que se sentara. Su señoría me coloca en una situación muy delicada. Le ruego que se siente y me diga lo que desea, pero me temo que no puedo hacerle ninguna promesa incondicional. Cruzó la habitación, y se sentó de espaldas a la ventana. Era una presencia majestuosa, alta, grácil e intensamente femenina. Señor Holmes, dijo, y sus manos enguantadas de blanco se entrelazaron, y se pararon mientras hablaba. Le hablaré con franqueza con la esperanza de que pueda inducirlo a usted a responder con franqueza. Hay total confianza entre mi marido y yo en todos los asuntos excepto en uno. Esa es la política. Sobre esto están sellados sus labios. No me dice nada. Ahora bien, soy consciente de que anoche ocurrió un suceso deplorable en nuestra casa. Sé que ha desaparecido un papel. Pero como el asunto es político, mi marido se niega a confiar plenamente en mí. Ahora es esencial, digo, que lo comprenda a fondo. Usted es la única persona, salvo estos políticos, que conoce los hechos verdaderos. Le ruego entonces, señor Holmes, que me diga exactamente qué ha sucedido, y a qué conducirá. Cuéntemelo todo, señor Holmes. No dejes que ningún interés por los intereses de tu cliente te mantenga en silencio, porque te aseguro que sus intereses, si tan solo lo viera, se beneficiarían mejor si me contase con su total confianza. ¿Qué era ese papel que robaron? Señora, lo que me pregunta es realmente imposible. Ella gimió, y hundió la cara entre las manos. Debe ver que esto es así, señora. Si su marido considera oportuno mantenerla a oscuras sobre este asunto. Me corresponde a mí, que solo he conocido los verdaderos hechos bajo la promesa de secreto profesional. ¿Decirle lo que él ha ocultado? No es justo preguntarlo.
Es a él a quien debes preguntar. Le he preguntado. Acudo a vosotros como último recurso. Pero sin que me digas nada definitivamente, señor Holmes. Podría prestarme un gran servicio si me ilustrara sobre un punto. ¿Qué pasa, señora? ¿Es probable que la carrera política de mi marido se vea afectada por este incidente? Bueno, señora, a menos que se corrija, ciertamente puede tener un efecto muy desafortunado. Ah. Ella respiró hondo, como alguien cuyas dudas están resueltas. Una pregunta más, señor Holmes. Por una expresión que mi marido expresó ante la primera conmoción de este desastre, entendí que la pérdida de este documento podría tener terribles consecuencias públicas. Si él lo dijo, ciertamente no puedo negarlo. ¿De qué naturaleza son? No, señora, también me preguntas más de lo que puedo responder. Entonces no te quitaré más tiempo. No puedo culparlo, señor Holmes, por haberse negado a hablar más libremente, y usted, por su parte, estoy seguro, no pensará peor de mí porque deseo, incluso contra su voluntad, compartir las inquietudes de mi marido. Una vez más le ruego que no diga nada de mi visita. Ella nos miró desde la puerta, y tuve una última impresión de ese hermoso rostro atormentado. Los ojos sorprendidos, y la boca dibujada. Luego ella se fue. Ahora, Watson, el sexo justo es tu departamento, dijo Holmes, con una sonrisa, cuando el menguante frufrú de faldas terminó con el portazo de la puerta principal. ¿Cuál era el juego de la bella dama? ¿Qué quería ella realmente? Seguramente su propia declaración es clara, y su ansiedad muy natural. Tararear. Piense en su apariencia, Watson, en sus modales, en su excitación reprimida, en su inquietud, en su tenacidad al hacer preguntas. Recuerda que ella proviene de una casta que no muestra emociones a la ligera. Ciertamente estaba muy conmovida. Recuerde también la curiosa seriedad con la que nos aseguró que era mejor para su marido que ella lo supiera todo. ¿Qué quiso decir ella con eso? Y usted debe haber observado, Watson, cómo maniobró para tener la luz a su espalda. No quería que leyéramos su expresión. Sí, ella eligió la única silla en la habitación. Y, sin embargo, los motivos de las mujeres son tan inescrutables. ¿Recuerda a la mujer de Margate de quien sospeché por la misma razón? Sin polvo en la nariz, esa resultó ser la solución correcta. ¿Cómo se puede construir sobre arenas movedizas como esta? Su acción más trivial puede significar volúmenes, o su conducta más extraordinaria puede depender de una horquilla, o una tenacillas para rizar. Buenos días, Watson. ¿Te equivocas? Sí, pasaré la mañana en Godolphin Street con nuestros amigos del establecimiento habitual. En Eduardo Lucas está la solución de nuestro problema, aunque debo admitir que no tengo idea de qué forma puede adoptar. Es un error capital teorizar antes de los hechos. Manténgase en guardia, mi buen Watson, y reciba nuevas visitas. Me reuniré contigo en el almuerzo si puedo. Todo ese día, y el siguiente Holmes estuvo de un humor que sus amigos calificarían de taciturno, y otros de mal humor. Salía, y entraba corriendo, fumaba sin cesar, tocaba fragmentos de violín, se sumergía en ensoñaciones, devoraba sándwiches a horas irregulares y apenas respondía a las preguntas casuales que le hacía. Para mí era evidente que las cosas no iban bien con él ni con su búsqueda. No quiso decir nada del caso, y fue por los documentos que supe los detalles de la investigación, y el arresto, y posterior liberación de John Mitton, el ayuda de cámara del difunto.
El jurado forense concluyó que era evidente un asesinato intencional, pero las partes seguían siendo tan desconocidas como siempre. No se sugirió ningún motivo. La habitación estaba llena de artículos de valor, pero no se habían llevado ninguno. Los papeles del muerto no habían sido alterados. Fueron examinados cuidadosamente y demostraron que era un entusiasta estudioso de la política internacional, un chismoso infatigable, un lingüista notable, y un escritor de cartas incansable. Había mantenido relaciones íntimas con los principales políticos de varios países. Pero no se descubrió nada sensacional entre los documentos que llenaban sus cajones. En cuanto a sus relaciones con las mujeres, parecían haber sido promiscuas pero superficiales. Tenía muchos conocidos entre ellos, pero pocos amigos y nadie a quien quisiera. Sus hábitos eran regulares, y su conducta inofensiva. Su muerte fue un misterio absoluto, y probablemente seguirá siéndolo. En cuanto al arresto de John Mitton, el ayuda de cámara. Fue un consejo de desesperación como alternativa a la inacción absoluta. Pero no se pudo sostener ningún caso contra él. Aquella noche había visitado a unos amigos en Hammersmith. La coartada estaba completa. Es cierto que regresó a casa a una hora que debería haberlo llevado a Westminster antes de que se descubriera el crimen. Pero su propia explicación de que había caminado parte del camino parecía bastante probable en vista de la buena noche. En realidad, había llegado a las 12, y parecía abrumado por la inesperada tragedia. Siempre había estado en buenos términos con su maestro. En las cajas del ballet se habían encontrado varias pertenencias del difunto, en particular una pequeña caja de navajas de afeitar. Pero este explicó que eran regalos del difunto, y el ama de llaves pudo corroborar la historia. Mitton había trabajado para Lucas durante 3 años. Se notó que Lucas no se llevó a Mitton al continente con él. A veces visitaba París durante 3 meses seguidos, pero Mitton se quedaba a cargo de la casa de Godolphin Street. En cuanto al ama de llaves, no había oído nada la noche del crimen. Si su amo tenía un visitante, él mismo lo había dejado entrar. Así, durante 3 mañanas, el misterio permaneció, hasta donde pude seguirlo en los periódicos. Si Holmes sabía más, mantuvo su propio consejo. Pero, como me dijo que el inspector Lestrade le había confiado en el caso, supe que estaba en estrecho contacto con cada desarrollo. Al 4º día apareció un largo telegrama de París que pareció resolver toda la cuestión. La policía parisina acaba de hacer un descubrimiento, afirma el Daily Telegraph, que levanta el velo que rodea la trágica suerte de Eduardo Lucas, que encontró la muerte violentamente el pasado lunes por la noche en Godolphin Street, Westminster. Nuestros lectores recordarán que el señor fallecido fue encontrado apuñalado en su habitación, y que algunas sospechas apuntaban a su ayuda de cámara, pero que el caso fracasó debido a una coartada. Ayer una señora, que ha sido conocida como Mefornaye, que ocupaba una pequeña villa en la calle Austerlitz, fue denunciada ante las autoridades por sus sirvientes como loca. Un examen mostró que efectivamente había desarrollado una manía de una forma peligrosa y permanente. Tras investigar, la policía descubrió que el señor Henry Fournaye regresó de un viaje a Londres el martes pasado. Y hay pruebas que lo relacionan con el crimen de Westminster. Una comparación de fotografías ha demostrado de manera concluyente que el señor Henry Fournaye y Eduardo Lucas eran realmente la misma persona. Y que el difunto, por alguna razón, había vivido una doble vida en Londres y París. La señora Mefornaye, de origen criollo, es de naturaleza extremadamente excitable,
Y ha sufrido en el pasado ataques de celos que han llegado a convertirse en frenesí. Se conjetura que fue en uno de ellos, donde cometió el terrible crimen que tanta sensación ha causado en Londres. Sus movimientos del lunes por la noche aún no han sido rastreados. Pero es indudable que una mujer que respondía a su descripción atrajo mucha atención en la estación de Charing Cross, el martes por la mañana por el desenfreno de su apariencia, y la violencia de sus gestos. Es probable, por tanto, que el crimen se cometiera estando loca, o que su efecto inmediato fuera sacar al infeliz de su mente. Actualmente no puede dar ningún relato coherente del pasado. Y los médicos no albergan esperanzas de que recupere la razón. Hay pruebas de una mujer, de que podría haber sido la señora Mefornaye. Fue vista durante algunas horas el lunes por la noche vigilando la casa de Godolphin Street. ¿Qué opinas de eso, Holmes? Le había leído el relato en voz alta, mientras terminaba su desayuno. Mi querido Watson, dijo, levantándose de la mesa, y paseando de un lado a otro de la habitación. Es usted muy sufrido, pero si no le he dicho nada en los últimos 3 días es porque no hay nada que decir. Incluso ahora este informe de París no nos ayuda mucho. Seguramente es definitivo en lo que respecta a la muerte del hombre. La muerte de este hombre es un mero incidente, un episodio trivial, en comparación con nuestra verdadera tarea. Que es localizar este documento, y salvar una catástrofe europea. Solo ha pasado una cosa importante en estos últimos 3 días. Y es que no ha pasado nada. Recibo informes del gobierno casi cada hora. Y estoy seguro de que en ninguna parte de Europa hay señales de problemas. Ahora, si esta carta estuviera suelta. No, no puede estar suelta. Pero si no está suelta. ¿Dónde puede estar? ¿Quién la tiene? ¿Por qué se retiene? Esa es la pregunta que late en mi cerebro como un martillo. Fue, de hecho, una coincidencia que Lucas encontrara la muerte. ¿La noche en que desapareció la carta? ¿Le llegó alguna vez la carta? Si es así. ¿Por qué no aparece entre sus papeles? ¿Esta loca esposa suya se la llevó consigo? Si es así. ¿Está en su casa de París? ¿Cómo podría buscarlo sin que la policía francesa despertara sospechas? Es un caso, mi querido Watson, en el que la ley es tan peligrosa para nosotros como lo son los criminales. La mano de todos está contra nosotros, y sin embargo, los intereses en juego son colosales. Si logro concluir con éxito, sin duda representará la gloria suprema de mi carrera. Aquí está lo último desde el frente. Echó un rápido vistazo a la nota que le habían entregado. Hola. Lestrade parece haber observado algo de interés. Ponte el sombrero, Watson, y daremos un paseo juntos hasta Westminster. Era mi primera visita a la escena del crimen. Una casa alta, lúgubre, de techo estrecho, recatada, formal y sólida, como el siglo que la vio nacer. Los rasgos de bulldog de Lestrade nos miraban desde la ventana delantera. Y nos saludó calurosamente cuando un agente corpulento abrió la puerta. Y nos dejó entrar. La habitación a la que nos llevaron era aquella en la que se había cometido el crimen, pero no había rastro. Ahora solo quedaba una fea e irregular mancha en la alfombra. Esta alfombra era una pequeña droga cuadrada en el centro de la habitación, rodeada por una amplia extensión de hermoso y antiguo piso de madera en bloques cuadrados, muy pulido. Sobre la chimenea había un magnífico trofeo de armas, una de las cuales había sido utilizada esa trágica noche.
En la ventana había un suntuoso escritorio. Y cada detalle del apartamento, los cuadros, las alfombras y las cortinas, todo indicaba un gusto que era lujoso hasta el borde del afeminamiento. ¿Has visto las noticias de París?, preguntó Lestrade. Holmes asintió. Nuestros amigos franceses parecen haber dado en el clavo esta vez. Sin duda es tal como dicen. Ella llamó a la puerta. Visita sorpresa, supongo. Porque él mantenía su vida en compartimentos estancos. La dejó entrar, no podía mantenerla en la calle. Ella le contó cómo lo había rastreado, y se lo reprochó. Una cosa llevó a la otra. Y luego, con esa daga tan a mano, pronto llegó el final. Sin embargo, no todo fue hecho en un instante, porque todas esas sillas fueron arrastradas hacia allá. Y él tenía una en la mano como si hubiera tratado de detenerla con ella. Lo tenemos todo claro como si lo hubiésemos visto. Holmes arqueó las cejas. ¿Y sin embargo has enviado a buscarme? Ah, sí, eso es otra cuestión, una mera nimiedad. Pero el tipo de cosas que te interesan son raras, ya sabes, y lo que se podría llamar monstruosas. No tiene nada que ver con el hecho principal, no puede tenerlo, a primera vista. ¿Entonces qué es? Bueno, ya sabes, después de un crimen de este tipo tenemos mucho cuidado de mantener las cosas en su lugar. No se ha movido nada. Oficial a cargo aquí día y noche. Esta mañana, cuando enterraron al hombre. Y terminó la investigación, en lo que respecta a esta habitación, pensamos que podríamos ordenar un poco. Esta alfombra. Verá, no está fijada, solo simplemente colocada allí. Tuvimos ocasión de plantearlo. ¿Encontramos? Sí. En contraste, el rostro de Holmes se puso tenso por la ansiedad. Bueno, estoy seguro de que ni en 100 años adivinarías lo que encontramos. ¿Ves esa mancha? ¿En la alfombra? Bueno, debe haber empapado mucho. ¿No es así? Sin duda debe ser así. Bueno, te sorprenderá saber que no hay ninguna mancha en la madera blanca que corresponda. Sin mancha. Pero debe haber. Sí, eso dirías tú. Pero el hecho es que no lo hay. Tomó en su mano la esquina de la alfombra, y dándole la vuelta, demostró que efectivamente era como decía. Pero la parte inferior está tan manchada como la superior. Debe haber dejado una marca. Lestrade se rió entre dientes de alegría por haber desconcertado al famoso experto. Ahora les mostraré la explicación. Hay una segunda mancha. Pero no se corresponde con la otra. Vea por sí mismo. Mientras hablaba, dio la vuelta a la otra parte de la alfombra. Y allí, efectivamente, había una gran mancha carmesí sobre la superficie cuadrada y blanca del antiguo suelo. ¿Qué opina de eso, señor Holmes? Vaya, es bastante simple. Las dos manchas correspondían, pero la alfombra se ha dado la vuelta. Como era cuadrada y desabrochada lo hizo fácilmente. La policía oficial no necesita que usted, señor Holmes, les diga que deben haber dado la vuelta a la alfombra. Eso está bastante claro, porque las manchas quedan una encima de la otra si las colocas de esta manera. Pero lo que quiero saber es quién movió la alfombra, y por qué. Por el rostro rígido de Holmes, pude ver que vibraba de excitación interior. Mire, Lestrade, dijo. ¿Ese agente del pasillo ha estado a cargo del lugar todo el tiempo? Sí lo ha estado. Bueno,
Sigue mi consejo. Examínelo detenidamente. No lo hagas, ante nosotros. Esperaremos aquí. Llévalo a la trastienda. Será más probable que obtengas una confesión de él solo. Pregúntale cómo se atrevía a admitir gente, y dejarla sola en esta habitación. No le preguntes si lo ha hecho. Da por sentado. Dile que sabes que alguien ha estado aquí. Presiónelo. Dígale que una confesión completa es su única posibilidad de perdón. Haz exactamente lo que te digo. Por George, si él lo sabe, se lo sacaré. Gritó Lestrade. Corrió al pasillo, y unos momentos después, su voz intimidante sonó desde la trastienda. Ahora, Watson, ahora. Gritó Holmes, con frenético entusiasmo. Toda la fuerza demoníaca del hombre enmascarado detrás de esa actitud apática estalló en un paroxismo de energía. Arrancó la droga del suelo, y en un instante estaba agachado, arañando cada uno de los cuadrados de madera que había debajo. Uno se giró hacia un lado mientras clavaba las uñas en el borde. Se giró hacia atrás como la tapa de una caja. Una pequeña cavidad negra se abrió debajo. Holmes hundió en él su ansiosa mano, y la sacó con un amargo gruñido de ira y decepción. Estaba vacío. Rápido, Watson, rápido. Arréglalo de nuevo. La tapa de madera fue reemplazada, y la droga acababa de enderezarse cuando se escuchó la voz de Lestrade en el pasillo. Encontró a Holmes apoyado lánguidamente contra la repisa de la chimenea, resignado y paciente, esforzándose por ocultar sus incontenibles bostezos. Perdón por hacerle esperar, señor Holmes, veo que está mortalmente aburrido de todo este asunto. Bueno, lo ha confesado. Está bien. Entra aquí, Macpherson. Que estos caballeros se enteren de su conducta más imperdonable. El corpulento agente, muy acalorado y arrepentido, entró sigilosamente en la habitación. No quise hacer daño, señor, estoy seguro. La joven vino a la puerta anoche y confundió la casa. Y luego nos pusimos a hablar. Es muy solitario cuando estás de servicio aquí todo el día. Bueno, ¿qué pasó entonces? Quería ver dónde se cometió el crimen, había leído sobre ello en los periódicos, dijo. Era una joven muy respetable, y bien hablada, señor, y no vi ningún daño en dejarla echar un vistazo. Cuando vio esa marca en la alfombra, se dejó caer al suelo, y se quedó como si estuviera muerta. Corrí hacia atrás, y tomé un poco de agua, pero no pude hacerla despertar. Luego doblé la esquina hacia Ivy Plan por un poco de brandy, y cuando lo traje, la joven se había recuperado. Y se fue, avergonzada de sí misma, me atrevería a decir, y no se atrevió a mirarme. ¿Qué tal si mueves ese drogadicto? Bueno, señor, ciertamente estaba un poco arrugado cuando regresé. Verá, ella se cayó sobre él, y yace sobre un piso pulido sin nada que lo mantenga en su lugar. Lo arreglé después. Es una lección para usted que no puede engañarme, agente Macpherson, dijo Lestrade con dignidad. Sin duda pensó que su incumplimiento del deber nunca podría ser descubierto, y sin embargo, una simple mirada a ese drogadicto fue suficiente para convencerme de que alguien había sido admitido en la habitación. Es una suerte para usted, amigo, que no falte nada, o se encontraría en Queer Street. Lamento haberlo llamado por un asunto tan insignificante. Señor Holmes, pero pensé que la cuestión de que la segunda mancha no se corresponde con la primera le interesaría. Ciertamente, fue de lo más interesante. ¿Esta mujer solo ha estado aquí una vez, agente?
Sí, señor, solo una vez. ¿Quién era ella? No sé el nombre, señor. Estaba respondiendo a un anuncio sobre mecanografía, y se equivocó de número. Una joven muy agradable y gentil, señor. ¿Alta? ¿Elegante? Sí, señor. Ella era una joven adulta. Supongo que se podría decir que era guapa. Quizás algunos dirían que era muy guapa. Oh, oficial, déjeme echar un vistazo, dice ella. Tenía maneras bonitas, y persuasivas, por así decirlo, y pensé que no había nada malo en dejarla asomar la cabeza por la puerta. ¿Cómo estaba vestida? Silencio, señor, un manto largo hasta los pies. ¿Qué hora era? En ese momento ya estaba anocheciendo. Estaban encendiendo las lámparas cuando volví con el brandy. Muy bien, dijo Holmes. Vamos, Watson, creo que tenemos un trabajo más importante en otra parte. Cuando salimos de la casa, Lestrade permaneció en la sala del frente, mientras el agente arrepentido abrió la puerta para dejarnos salir. Holmes subió el escalón, y levantó algo en la mano. El agente lo miró fijamente. «Dios mío, señor», gritó, con asombro en su rostro. Holmes se llevó el dedo a los labios, se metió la mano en el bolsillo del pecho, y se echó a reír cuando doblamos la calle. «Excelente», dijo él. «Ven, amigo Watson, se levanta el telón para el último acto. Se sentirá aliviado al saber que no habrá guerra, que el muy honorable Trelawney Ope no sufrirá ningún revés en su brillante carrera, que el indiscreto soberano no recibirá castigo por su indiscreción, que el primer ministro no tendrá ninguna complicación europea para tratar, y que con un poco de tacto y gestión de nuestra parte nadie saldrá ni un centavo peor por lo que podría haber sido un incidente muy feo». Mi mente se llenó de admiración por este hombre extraordinario. «Lo has resuelto», grité. «Difícilmente eso, Watson. Hay algunos puntos que son tan oscuros como siempre. Pero tenemos tanto que será culpa nuestra si no podemos conseguir el resto. Iremos directamente a Vite Alteres, y llevaremos el asunto a un punto crítico». Cuando llegamos a la residencia del secretario europeo, Sherlock Holmes preguntó por Lady Hilda Trelawney Ope. Nos condujeron a la sala de estar. «Señor Holmes», dijo la señora, y su rostro estaba sonrosado de indignación. «Seguramente esto es muy injusto, y poco generoso por su parte. Como ya he explicado, deseaba mantener en secreto mi visita a usted, para que mi marido no pensara que me estaba entrometiendo en sus asuntos. Y sin embargo, me comprometes al venir aquí, y demostrar así que existen relaciones comerciales entre nosotros». Lamentablemente, señora, no tenía otra alternativa posible. Me han encargado recuperar este documento inmensamente importante. Por lo tanto, debo pedirle, señora, que tenga la amabilidad de colocarlo en mis manos. La dama se puso de pie de un salto, con el color desaparecido en un instante de su hermoso rostro. Tenía los ojos vidriosos, se tambaleaba, pensé que se desmayaría. Luego, con un gran esfuerzo, se recuperó del shock. Y un asombro, y una indignación supremas borraron cualquier otra expresión de sus rasgos. «Usted me insulta, señor Holmes». «Venga, venga señora, es inútil. Entrégueme la carta». Ella corrió hacia la campana. «El mayordomo te acompañará hasta la salida. No llame, Lady Hilda. Si lo hace,
Todos mis esfuerzos sinceros por evitar un escándalo se verán frustrados. Entrégueme la carta, y todo se arreglará. Si trabajas conmigo puedo arreglarlo todo. Si trabajas en mi contra, debo exponerte. Ella permanecía grandiosamente desafiante, una figura majestuosa, con los ojos fijos en los de él como si fuera a leer su alma. Tenía la mano en el timbre, pero se había abstenido de tocarlo. Estás tratando de asustarme. No es algo muy varonil, señor Holmes, venir aquí e intimidar a una mujer. Dices que sabes algo. ¿Qué es lo que sabes? Por favor, siéntese, señora. Te lastimarás allí si te caes. No hablaré hasta que te sientes. Gracias. Le doy 5 minutos, señor Holmes. Con uno es suficiente, Lady Hilda. Seré tu visita a Eduardo Lucas, de tu entrega de este documento, de tu ingenioso regreso anoche a la habitación, y de la manera en que sacaste la carta del escondite bajo la alfombra. Ella lo miró fijamente con el rostro pálido. Y tragó 2 veces antes de poder hablar. Está loco, señor Holmes, está loco, gritó por fin. Sacó un pequeño trozo de cartón de su bolsillo. Era el rostro de una mujer recortada de un retrato. He llevado esto porque pensé que podría ser útil, dijo. El policía lo ha reconocido. Ella dio un grito ahogado. Y dejó caer la cabeza hacia atrás en la silla. Venga, señora Hilda. ¿Tienes la carta? El asunto todavía puede arreglarse. No tengo ningún deseo de causarte problemas. Mi deber termina cuando le he devuelto la carta perdida a su marido. Sigue mi consejo, y sé franco conmigo. Es tu única oportunidad. Su coraje fue admirable. Incluso ahora ella no reconocería la derrota. Le repito, señor Holmes, que se encuentra usted bajo una ilusión absurda. Holmes se levantó de su silla. Lo siento por usted, Lady Hilda. He hecho lo mejor que he podido por usted. Puedo ver que todo es en vano. Tocó el timbre. Entró el mayordomo. ¿Está el señor Trelawney en casa? Estará en casa, señor, a la 1 menos cuarto. Holmes miró su reloj. Todavía un cuarto de hora, dijo. Muy bien, esperaré. El mayordomo apenas había cerrado la puerta cuando Lady Hilda estaba de rodillas a los pies de Holmes. Con las manos extendidas, y el hermoso rostro vuelto hacia arriba, y mojado por las lágrimas. Oh, perdóneme, señor Holmes. Ahórremelo. Suplicó, en un frenesí de súplica. Por el amor de Dios, no se lo digas. Lo amo tanto. No traería ni una sola sombra a su vida, y sé que esto rompería su noble corazón. Holmes levantó a la dama. Estoy agradecida, señora, de que haya recobrado el sentido incluso en este último momento. No hay un instante que perder. ¿Dónde está la carta? Corrió hacia un escritorio, lo abrió, y sacó un largo sobre azul. Aquí está, señor Holmes. Ojalá nunca lo hubiera visto. ¿Cómo podemos devolverlo? Murmuró Holmes. Rápido, rápido, debemos pensar en alguna forma. ¿Dónde está el buzón de despacho? Aún en su habitación. ¡Qué golpe de suerte! Rápido, señora, tráigalo aquí. Un momento después apareció con una caja plana roja en la mano. ¿Cómo lo abriste antes? ¿Tienes una clave duplicada? Sí, por supuesto que sí.
Ábrela. De su pecho Lady Hilda había sacado una pequeña llave. La caja se abrió de golpe. Estaba llena de papeles. Holmes hundió el sobre azul en lo más profundo de ellos, entre las hojas de algún otro documento. La caja se cerró con llave, y se devolvió al dormitorio. Ahora estamos listos para él, dijo Holmes. Todavía tenemos 10 minutos. Voy muy lejos para protegerla, Lady Hilda. A cambio, usted dedicará su tiempo a contarme con franqueza el verdadero significado de este extraordinario asunto. Señor Holmes, se lo contaré todo, gritó la señora. Oh, señor Holmes, me cortaría la mano derecha antes de darle un momento de tristeza. No hay ninguna mujer en todo Londres que ame a su marido como yo, y sin embargo, si él supiera cómo he actuado, como me he visto obligada a actuar, nunca me perdonaría. Porque su propio honor es tan alto que no podría olvidar ni perdonar un error de otro. Ayúdeme, señor Holmes. Mi felicidad, su felicidad, nuestras vidas están en juego. Rápido, señora, el tiempo se acaba. Era una carta mía, señor Holmes, una carta indiscreta escrita antes de mi matrimonio, una carta tonta. La carta de una muchacha impulsiva y amorosa. No quise hacer daño, y aún así, lo habría considerado un delito. Si hubiera leído esa carta, su confianza habría quedado destruida para siempre. Han pasado años desde que lo escribí. Pensé que todo el asunto estaba olvidado. Entonces por fin supe de este hombre, Lucas, que había pasado a sus manos, y que se la entregaría a mi marido. Imploré su misericordia. Dijo que me devolvería la carta si le llevaba cierto documento que describió en el buzón de mi marido. Tenía un espía en la oficina que le había informado de su existencia. Me aseguró que mi marido no sufriría ningún daño. Póngase en mi lugar, señor Holmes. ¿Qué debía hacer? Confiar en su marido. No podría, señor Holmes, no podría. Por un lado parecía una ruina segura, por el otro, por terrible que me pareciera llevarse el papel de mi marido. Todavía en una cuestión de política no podía entender las consecuencias, mientras que en una cuestión de amor y confianza eran demasiado claras para mí. Lo hice, señor Holmes. Tomé una impresión de su llave. Este hombre, Lucas, proporcionó un duplicado. Abrí su buzón, cogí el papel, y lo llevé a Godolphin Street. ¿Qué pasó allí, señora? Llamé a la puerta según lo acordado. Lucas la abrió. Lo seguí hasta su habitación, dejando la puerta del vestíbulo entreabierta porque temía quedarme a solas con el hombre. Recuerdo que había una mujer afuera cuando entré. Nuestro negocio pronto estuvo terminado. Tenía mi carta sobre su escritorio, le entregué el documento. Me dio la carta. En ese instante se escuchó un sonido en la puerta. Se oyeron pasos en el pasillo. Lucas rápidamente hizo retroceder la droga, guardó el documento en algún escondite, y lo cubrió. Lo que pasó después de eso es como un sueño espantoso. Tengo la visión de un rostro oscuro y frenético, de una voz de mujer que gritaba en francés. Mi espera no es en vano. Por fin te he encontrado con ella. Hubo una lucha salvaje. Lo vi con una silla en la mano, un cuchillo brillaba en la de ella. Salí corriendo de la horrible escena, salí corriendo de la casa. Y solo a la mañana siguiente en el periódico me enteré del terrible resultado. Esa noche fui feliz porque tenía mi carta, y aún no había visto lo que me depararía el futuro.
Fue a la mañana siguiente cuando me di cuenta de que solo había cambiado un problema por otro. La angustia de mi marido por la pérdida de su periódico me llegó al corazón. Difícilmente pude evitar arrodillarme a sus pies y contarle lo que había hecho. Pero eso nuevamente significaría una confesión del pasado. Vine a verles esa mañana para comprender toda la enormidad de mi delito. Desde el instante en que lo entendí, toda mi mente se volvió hacia él. Pensé en recuperar el periódico de mi marido. Todavía debía estar donde Lucas lo había colocado, porque estaba oculto antes de que esta espantosa mujer entrara en la habitación. Si no hubiera sido por su llegada, no habría sabido dónde estaba su escondite. ¿Cómo iba a entrar en la habitación? Durante 2 días observé el lugar, pero la puerta nunca quedó abierta. Anoche hice un último intento. Lo que hice, y cómo lo logré, ya lo has aprendido. Traje el papel conmigo, y pensé en destruirlo, ya que no veía manera de devolverlo sin confesar mi culpa a mi marido. Cielos, oigo sus pasos en la escalera. El secretario europeo irrumpió entusiasmado en la sala. ¿Alguna noticia, señor Holmes? ¿Alguna noticia? Gritó. Tengo algunas, espero. Ah, gracias al cielo. Su rostro se volvió radiante. El primer ministro está almorzando conmigo. ¿Puede él compartir tus esperos? Tiene nervios de acero, y sin embargo, sé que apenas ha dormido desde este terrible suceso. Jacobs. ¿Podrías pedirle al primer ministro que suba? En cuanto a ti, querida. Me temo que se trata de una cuestión de política. Nos reuniremos contigo en unos minutos en el comedor. La actitud del primer ministro era apagada, pero por el brillo de sus ojos y el movimiento de sus manos huesudas pude ver que compartía el entusiasmo de su joven colega. Tengo entendido que tiene algo que informar, señor Holmes. Todavía puramente negativo, respondió mi amigo. He investigado en todos los puntos donde podría estar. Y estoy seguro de que no hay ningún peligro que deba ser aprehendido. Pero eso no es suficiente, señor Holmes. No podemos vivir para siempre en un volcán así. Debemos tener algo definitivo. Tengo la esperanza de conseguirla. Por eso estoy aquí. Cuanto más pienso en el asunto, más convencido estoy de que la carta nunca salió de esta casa. Señor Holmes. Si lo hubiera sido, ciertamente ya habría sido pública. ¿Pero por qué alguien debería tomarlo para guardarlo en su casa? No estoy convencido de que alguien lo haya tomado. Entonces, ¿cómo pudo salir de la caja de envío? No estoy convencido de que alguna vez haya salido de la caja de envío. Señor Holmes, esta broma es muy inoportuna. Tiene mi seguridad de que salió de la caja. ¿Has examinado la caja desde el martes por la mañana? No. No era necesario. Es posible que la hayas pasado por alto. Imposible, digo. Pero no estoy convencido de ello. He sabido que tales cosas suceden. Supongo que hay otros papeles allí. Bueno, puede que se haya mezclado con ellos. Estaba encima. Es posible que alguien haya sacudido la caja y la haya desplazado. No. No, lo tenía todo claro. Seguramente se decide fácilmente, Ope, dijo el primer ministro. Hagamos traer la caja de envío. El secretario tocó el timbre. Jacobs, baja mi caja de despacho. Esto es una ridícula pérdida de tiempo, pero aún así, si nada más te satisface, se hará.
Gracias, Jacobs, ponlo aquí. Siempre he tenido la llave en la cadena de mi reloj. Aquí están los papeles, ya ves. Carta de Lord Merrow. Informe de Sir Charles Hardy. Memorándum de Belgrado. Notas sobre los impuestos ruso-alemanes a los cereales. Carta de Madrid. Nota de Lord Flowers. Dios mío. ¿Qué es esto? Señor Bellinge. Señor Bellinge. El primer ministro le arrebató el sobre azul de la mano. Sí, lo es. Y la carta está intacta. Espero, te felicito. Gracias. Gracias. Qué peso de mi corazón. Pero esto es inconcebible, imposible. Señor Holmes, usted es un mago. Un hechicero. ¿Cómo supiste que estaba allí? Porque sabía que no estaba en ningún otro lugar. No puedo creer lo que veo. Corrió salvajemente hacia la puerta. ¿Dónde está mi esposa? Debo decirle que todo está bien. Hilda. Hilda. Escuchamos su voz en las escaleras. El primer ministro miró a Holmes con ojos brillantes. Venga, señor, dijo. Hay más en esto de lo que parece. ¿Cómo volvió la carta a la caja? Holmes se giró sonriendo ante el atento escrutinio de aquellos maravillosos ojos. También tenemos nuestros secretos diplomáticos, dijo. Y recogiendo su sombrero, se dirigió hacia la puerta. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. La segunda mancha. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.